Acá está. Muy bien, bueno. La idea entonces, clase de hoy, dedicarlo a la Organización de las Naciones Unidas. Pregunta clásica de examen, a los que les vaya mal en el parcial del viernes, que espero que no sea ninguno, pero pregunta clásica de examen, Organización de Naciones Unidas, principales órganos de las Naciones Unidas y sus funciones y atribuciones. Así que presten atención a lo que vamos a estar conversando a continuación, porque puede ser pregunta de examen y seguramente algo vamos a mechar en el parcial. Así que, nada, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Ya prácticamente que les di una pregunta del examen a los que vayan, así que bueno, eh, presten atención, vayan preparando y vamos a ver Naciones Unidas y, o sea, haciendo principal énfasis en lo que tiene que ver obviamente en materia de derechos humanos, ¿no? Esto nosotros ya lo vimos en el curso. Buenas noches, Pereira. Esto ya lo vimos en el curso nosotros, pero igual vamos a hacer un breve y pequeño repaso, ¿no? Es decir, las Naciones Unidas es, mejor dicho, la organización sucesora de la Sociedad de las Naciones, ¿no? Aquella Sociedad de las Naciones que había nacido del Tratado de Versalles en 1919, tras la Primera Guerra Mundial. Se crea una organización internacional basada en los ideales kantianos de la paz perpetua, ¿no? Es decir, de la solución pacífica de controversias, la solución pacífica de conflictos y la idea de evitar para el futuro nuevas posibles guerras, ¿no? Esa era la idea de la Sociedad de las Naciones, surgida a partir de la Primera Guerra Mundial. Como todos ustedes saben, ya lo habrán visto en la escuela, en el liceo, luego de la Primera Guerra Mundial viene la Segunda Guerra Mundial, así que podemos sacar en conclusión que la Sociedad de las Naciones no logró su cometido de evitar las guerras, ¿no? O sea, 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y termina en 1945. Antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, ya se vislumbraba, digamos, la victoria por parte de los aliados. El mundo comienza a reorganizarse, ahí tenemos mención a los acuerdos de Yalta, ¿no? El mundo comienza a reorganizarse y se encamina hacia la creación de una nueva organización que sea la sucesora de la Sociedad de las Naciones, y esta va a ser la Organización de las Naciones Unidas, como la conocemos actualmente, la ONU, ¿no? Que tienen ahí la conferencia de San Francisco el 25 de abril de 1945. Acá tienen a Eleanor Roosevelt sosteniendo lo que va a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un poco posterior, de 1948, pero eso ya lo vimos hasta el cansancio nosotros, así que no vamos a repetir. Pero ahí tienen la foto, ¿no? Es decir, esto también ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de derecho internacional público, ¿se acuerdan? Que hablamos de cómo funciona el derecho internacional público, cómo funcionan los tratados, que los tratados tienen que ser ratificados por los países. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo era el proceso de la ratificación? Que primero lo tenía que firmar la delegación, luego venía al país, pasaba por el Parlamento lo aprobaba y lo promulgaba el Poder Ejecutivo y ahí se daba la ratificación. ¿Se acuerda? Todo ese procedimiento que había que hacer para que un tratado internacional se considerara parte del ordenamiento jurídico interno de un país. Esto es simplemente a título de repaso porque ya lo hemos mencionado antes en el curso. Y bueno, y el 24 de octubre de 1945 entonces se llenan los requisitos para que comiencen a funcionar las Naciones Unidas, es decir, el número de ratificaciones exigido por la misma Carta de las Naciones Unidas, y acá comienza entonces la historia de la Organización de las Naciones Unidas, que como bien dice ahí, viene desde 1945 hasta
la actualidad, ¿no? Es decir, es una organización que sigue funcionando. Muy polémica, sí. Hay quien dice que es un sistema que está en crisis. Sí, es un sistema que ciertamente, políticamente, podríamos decir que está en crisis. Hay múltiples opiniones acerca de si debe ser reevaluado el sistema o no. Y bueno, creo que también lo mencionamos cuando hablamos de todos estos temas hace algún tiempo, justamente toda esta idea de rever el sistema internacional de las Naciones Unidas. Pero bueno, ahora cuando veamos el funcionamiento, si cómo actúan las Naciones Unidas, vamos a ver por qué, o quizá a ustedes les dé alguna idea de por qué está tan en crisis este, este concepto. Bueno, Uruguay no es ajeno al mundo, por más que nosotros nos creamos que sí lo somos, Uruguay no es ajeno, y ratificó la Carta de las Naciones Unidas. Insisto, nosotros ya vimos cómo era el proceso de ratificación de los tratados internacionales, de vuelta a lo mismo, se firma, luego lo aprueba el Parlamento, luego lo promulga el Poder Ejecutivo y sale con un número de ley, ¿no? Y se inserta en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. Uruguay, como dice ahí, ratificó la Carta de las Naciones Unidas por la Ley 10.683 de 15 de diciembre de 1945. Ahí tienen la ley por si les interesa. Ahí tienen la ley por si les interesa. Después pausan el video y la admiran y la contemplan en todo su esplendor. Esto es del diario oficial, ¿no? Las leyes se publican en el diario oficial. 15 de diciembre entonces del 45, Uruguay pasa a formar parte de las Naciones Unidas. Bien, dijimos entonces que nace a partir del 45, final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de crear una organización de las Naciones Unidas? ¿No? ¿Cuál es la idea de crear una especie de club de países? Bueno, lo que decíamos, habíamos pasado la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, en el 19 se crea la Sociedad de las Naciones, o sea, la idea de terminar con todas las guerras, no prospera, viene la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, bueno, un nuevo empuje en estas viejas ideas postuladas por el filósofo alemán Immanuel Kant de que las relaciones internacionales deben ser pacíficas y que los problemas entre las naciones no deben ser solucionadas por medio de las armas, sino que deben ser solucionadas por medio del derecho y la diplomacia. Esa era un poco la idea. Y así se plasma, así se redacta en la misma carta. Y así queda en la misma Carta de las Naciones Unidas. La carta, ustedes se acuerdan cuando leyeron ese trabajo de Pedro Niken, que decía que la Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional y por ende es obligatorio para los países. Les decía, así queda en la carta, artículo primero, se los transcribo acá. El artículo primero trae los propósitos de las Naciones Unidas, es decir, para qué, o sea, si nosotros les preguntáramos el día de mañana para qué creamos las Naciones Unidas, bueno, los propósitos, el objetivo es mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Y cómo logra mantener la paz y la seguridad internacionales? Bueno, tomando medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz, ¿no? Es decir, lo que les venía diciendo hace un rato, ¿no? Es decir, tampoco es que me maté demasiado con lo que estuve pensando. La idea de las Naciones Unidas, el propósito principal, así lo establece en el artículo 1, es el mantenimiento de la paz. Y a través de determinadas acciones y de determinado funcionamiento de sus órganos,
puede mantener la paz o, no sé si puede, pero al menos lo intenta con mucho énfasis, ¿no? De ahí a que lo logre, van a encontrar ustedes muchas voces en contra, insisto, de las Naciones Unidas, pero bueno, lo que no podemos negar es que lo intenta. Dígame, Islas. Profesor, eh, en el caso de las guerras que están ahora en proceso y que continúan, ¿cómo se está manejando las Naciones Unidas? O sea, ¿qué influencia? Ahí lo último no le escuché, pero me parece que la pregunta es Se cómo se está. cortó, se cortó. Sí, tengo algunos problemitas de conexión acá. No, decía que cómo está, vamos a decir, de qué forma está actuando o puede influir, digamos, la ONU en el caso ahora de los conflictos actuales que hay, tema de guerra. Digamos, 2 horas más después de la clase y lo conversamos. No, contestándole en serio. Capaz que eso lo dejamos después, Islas, para el asado de fin de curso, porque es, es todo un tema, ¿no? Y ruidito de mate. Un Eh, tema bastante largo. es un tema Sí, sí, se largo entiende. y peliagudo. Vamos a concentrarnos ahora primero en ver cómo funciona y después vemos todas esas inquietudes que ustedes tienen de cómo funciona, digamos, o qué hacen las Naciones Unidas en caso de conflictos armados. Porque probablemente usted, Islas, me esté preguntando por los más conocidos, ¿no? Es decir, ahora Irán, Israel, Hezbollah, Hamas, eh, toda esa zona, ¿no? De Medio Oriente, después me dirá Rusia, Ucrania, pero también le puedo mencionar un montón de otros conflictos armados que están sucediendo en este momento que trascienden lo que es esa zona y lo que son los titulares y que están desperdigados por todo África y otras partes del mundo. Pero bueno, la idea es entender. Primero, como digo siempre, no hay que poner los bueyes por delante, primero los bueyes, después la carreta. Primero vamos a entender de qué se trata esta organización, vamos a ver más o menos cómo está compuesta, por arriba, muy sencillo, después ustedes complementan con la lectura de los materiales, tienen ahí cosas en la EVA, y después sí nos metemos en ese berenjenal. Alejandro, ¿qué ibas a decir? Eh, yo, para la persona que acaba de hacer una pregunta acerca de Naciones Unidas, yo tengo la versión corta, que es el trabajo permanente que hace el Consejo de Seguridad con las partes en conflicto. Este, no olvidemos que el Consejo de Seguridad no son solo los 5 miembros permanentes, ¿no? Pero el Consejo de Seguridad está en constante contacto con las partes en conflicto, buscando una solución más allá de lo que uno lee o ve en la prensa, que hay países que de forma autónoma, por decirlo de una manera, eh, buscan que esos conflictos se terminen. Entonces, la respuesta corta es esa. El Consejo de Seguridad permanentemente monitorea el conflicto y trata de que ese conflicto pare. Lo más notorio en este momento es eh, el pedido del Consejo de Seguridad, sobre todo a Israel, que acepte un alto al fuego para ir a la mesa de negociaciones de vuelta. Bueno, pero me quemaste, Alejandro, me quemaste que iba a decir ahora en un ratito lo del Consejo de Seguridad. Ya me Ah, arrancaste bueno, a quemarme los temas, no puede ser así. no, pero fue la respuesta corta, o sea, Después viene la vos de ahí te larga, puedes, después viene la respuesta larga. seguro, Bien, que es en el asado, como dijiste vos. ahí va. Después en el asado tenemos la respuesta larga. No, pero insisto, vamos a ver primero cómo funciona, pues ahí ya Alejandro mencionó al Consejo de Seguridad que todavía nosotros no. En teoría nosotros todavía, Alejandro, no sabemos lo que es porque recién vamos con el Ah, año bueno, 1. Así perfecto, que perfecto. Mis este, disculpas entonces. todavía no tenemos idea de qué estamos hablando.
Así que bueno, vamos a arrancar por el principio y después vamos llegando a eso y conversamos todas esas cosas. Bien, de vuelta, seguimos con la pregunta: ¿para qué creamos esta Organización de las Naciones Unidas? ¿O para qué nuestros abuelos allá en el año 1945 se les ocurrió que era una buena idea tener esta organización internacional? Seguimos en el artículo 1, fomentar, el artículo primero de la Carta, ¿no? Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Recuerden, nota al pie, nota al margen, no tiene nada que ver con esto, recuerden que la Carta de las Naciones Unidas, como fue ratificada por el Uruguay, es derecho interno de nuestro país, así que como derecho vigente por reglamento ustedes pueden consultarlo el día del parcial, así que lean la carta, anótense estos artículos que estamos mencionando porque tienen su quehacer, ¿no? Dígame, Albornoz. Yo tengo una duda, no recuerdo muy bien. Uno de los principios es el de la libre determinación de los pueblos. Pero claro, eso suena un poco contradictorio con las misiones de paz, quizás. ¿Me podría recordar cuál era el argumento para que precisamente no se contradijeran mutuamente? Ya vamos con eso. Primero, es cierto, el principio de libre determinación de los pueblos sí, de los pueblos, es un principio que establece las Naciones Unidas, o sea que es posterior a la fundación, ¿no? Porque la misma Naciones Unidas, a través de la resolución 1514, establece o reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos, que es el que legitima, digamos, muchos movimientos independentistas a lo largo del siglo XX, muchos de ellos armados y violentos, pero bueno, eso lo vamos a mencionar quizá un poco más adelante, pero insisto, concentrémonos en lo importante y vamos de a poquito construyendo esta idea, ¿no? O sea, el propósito, el por qué creamos las Naciones Unidas es para fomentar la paz. ¿Cómo fomentamos la paz? A través de fomentar, de incentivar las relaciones diplomáticas de forma pacífica, amistosa, en el respeto al principio de igualdad de derechos, es decir, el principio de soberanía. Todos los estados somos iguales, ¿no? Todos los estados son jurídicamente iguales. Obviamente no es lo mismo la República de Mozambique que la Federación Rusa en cuanto a armamento, dinero, recursos, peso diplomático, etcétera. Pero bueno, jurídicamente rige el principio de soberanía, que implica que todos los países somos iguales. Entonces, en esa igualdad de derechos es que podemos, digamos, o deberíamos intentar la resolución pacífica de los conflictos a través de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere preguntar Figueredo? No, buenas tardes. No, era también, ellos no era para vencer el hambre y la analfabetización, una cosa así. También. También, porque Todo, recuerdo la canción que hicieron ahí, ¿cómo es? Por el 80 y algo, 90, los de que estaba Michael Jackson, era algo por África o algo así, que era también con Naciones Unidas, ¿no? Era por el hambre y la alfabetización. también. Mm, Nosotros vamos a ver ahora los principales órganos de las Naciones ujú, Unidas, ta, ta, ta. que es lo que siempre se pregunta en los exámenes, que son los principales. Después, Naciones Unidas tiene un montón de organizaciones extra, tiene la UNESCO, tiene la FAO, tiene la Organización de la Salud, tiene un montón de otras organizaciones, las Naciones Unidas, que se encargan de diferentes aspectos, ¿no? La niñez, la educación, la salud, el comercio, la libertad de expresión. Bueno, no sé si lo habrán visto, creo que acá no comparto ninguno en la historia del derecho, pero también forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo.
que es la que a ustedes quizás es la que más les interesa y la que más les gustaría hablar, porque la OIT es esa organización que se encarga de todo lo que es la regulación de las relaciones laborales y las cuestiones de trabajo. Mire, acá, Figueredo, acá Villarreal le pasa el nombre de la canción por si la quiere escuchar después cuando termine la clase. Y aporto, voy a ignorar el mensaje que acaba de poner. Siguiendo entonces con los objetivos, con la idea de por qué creamos esta organización, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos. Acá está por qué mencionamos nosotros esta organización en este curso, es decir, todo lo que tiene que ver con derechos humanos tiene que ver con las Naciones Unidas de alguna u otra manera. Y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción, bueno, motivos de raza, sexo, idioma, religión, y por último, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Es decir, acá se resume toda la idea de las Naciones Unidas. ¿Qué es las Naciones Unidas? Es un centro, es un lugar físico donde van representantes de todos los países, de todos los Estados miembros, no todos los países, pero sí todos los Estados miembros, es decir, aquellos que se reconocen como Estados soberanos por la comunidad internacional, ahí se juntan y de alguna manera intentan resolver los conflictos de forma pacífica. ¿Qué significa esto? Sin llegar a el uso o amenaza de la fuerza, es decir, lo que se conoce habitualmente como conflictos armados o guerra, o como le quiera llamar, ¿no? Es decir, la idea es solucionar cuando surge un diferendo entre dos países, entre dos estados, no llegar al uso de la fuerza, sino resolverlo de forma pacífica. Por eso acá tienen a las Naciones Unidas que nos trae paz. Y acá la respuesta a la pregunta, ya que Porto me lo preguntaba hace un rato, si nosotros les preguntáramos el día de mañana cuáles son los órganos de las Naciones Unidas, acá tienen en el artículo 7 la respuesta a la pregunta. ¿Cuáles son los órganos principales de las Naciones Unidas? Y acá los tienen. Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria y una Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. La Corte Internacional de Justicia no la vamos a dar hoy, no sé, capaz que la damos después del parcial, la mencionamos para los que terminen yendo a examen, que es un tema importante, Corte Internacional, o vemos. Vemos ahí cómo lo resolvemos, pero bueno, hoy nos vamos a concentrar entonces en la Asamblea General y el Consejo Económico y Social, también llamado ECOSOC, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Les recuerdo que pueden llevar al parcial y al examen también normativa vigente. A buen entendedor, pocas palabras. Sí, dígame, Isla. Profe, ¿puede volver una para atrás? ¿Qué se le Una perdió? presentación para atrás. No, era que quería decir Consejo de Administración Fiduciaria, si me podía explicar. Sí, ese no lo vamos a ver, hasta donde tengo entendido no está funcionando actualmente, pero después si quiere, si sobra tiempo, lo vemos porque es más interesante hablar del otro, de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, digamos. Vamos a ver Per- primero eso y después si sobra algún minuto hablamos de lo que tendría que haber sido el Consejo de Administración, que creo que no está funcionando, pero puedo estar equivocado. Tata, perfecto, profe, gracias. ¿No, por favor? Bien, vamos entonces. Carta de las Naciones Unidas, de vuelta, les recuerdo que pueden tener la normativa vigente. Primer órgano que nos va a interesar a nosotros. Asamblea General. Ah, Pereira, perdón, que usted tenía la mano levantada. Recién la veo. No, profe, no pasa nada. Simplemente que le iba a preguntar, pero ya por lo que veo lo va a nombrar ahora. Al final, entonces, ¿qué órganos quedaban de los que estaban mencionados? Pero ya veo que los va a clasificar. Sí, sí, no se preocupe, no se preocupe, ya vamos a llegar, vamos a llegar. Bárbaro, bárbaro.
Gracias. No, por favor. Primero, lo más importante, la Asamblea General. ¿Cómo está compuesta la Asamblea General de las Naciones Unidas? Está integrada por todos los miembros de las Naciones Unidas, es decir, todos aquellos estados. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto la Convención de Montevideo del año 1933? ¿Se acuerdan de eso? La Convención de Montevideo establecía que para que algo fuera considerado un estado, necesitaba tres requisitos. ¿Se acuerdan cuáles eran esos tres requisitos? Ya uno, ¿eh? No se amontonen. Territorio, Población Territorio, población, y democracia, creo que era, o algo así como garantía de no. democracia. No. Bueno, dos de tres. Vamos Dos de bien. tres está bien, González. La verdad es que... poder estatal. Poder estatal. Ahí va. Acá dice Guglielmi. Bueno, intenté Gugliucci. pronunciarlo. ¿Cómo, Lucía? Lucía Gugliucci. Gugliucci. Bueno, lo intenté de Gugliucci. Fracasé, pero lo intenté. González tuvo más suerte que mencionó dos de tres. Yo perdí una de una. Pero ahí va, como dijo González, como dice Ulichi, territorio, población y poder estatal. Esos son los tres requisitos que establece la Convención de Montevideo de 1933. La Organización de las Naciones Unidas obviamente exige para ser miembro ser reconocido como tal por la misma organización, ¿no? Es decir, tiene un paso extra. Pueden existir estados, es decir, países que cumplan con estos tres requisitos de la Convención de Montevideo del 33 y a pesar de eso no ser miembro de las Naciones Unidas. La República Profe, Árabe ¿puedes repetir? Saharaui Democrática es un ejemplo, ¿no? Es decir, cumple los tres requisitos y sin embargo no es un miembro de las Naciones Unidas como país, ¿no? Es decir, ahí tienen un ejemplo, digamos, práctico. Pero actualmente, antes que me lo pregunten, actualmente son 193 los países que son reconocidos como miembros de las Naciones Unidas y que como es, y que participan de la Asamblea General. Dígame, Menini. Que no entendí lo que dijiste recién. O sea, que para que los estados formen parte de los miembros, o sea, tienen que ser estados cumpliendo con esos tres requisitos. Claro, tienen que cumplir con esos tres requisitos, territorio, población y poder estatal, como bien dice la Convención de Montevideo de 1933, pero además tiene que ser reconocido por las Naciones Unidas, es decir, tiene que ser aceptado como un miembro. No olvidemos que esto es un club de amigos, ¿no? Puesto así de forma muy tosca y muy brusca. Esto es un club de amigos. Para pertenecer, para poder integrar este club de amigos, uno tiene que ser aceptado por los amigos que ya están adentro de ese club. Por eso les decía, hay casos de países que cumplen los tres requisitos, tienen un territorio, tienen una población y tienen un gobierno, y sin embargo no forman parte, no son miembros de las Naciones Unidas. Ya sea porque no quieren, no se me ocurre ningún ejemplo de un país que no quiera pertenecer, o porque, aun queriendo pertenecer, las Naciones Unidas no lo aceptan como un miembro por diferentes cuestiones políticas, etc. Usted sabe, Albornoz, que no sé si Corea del Norte no integra, se la debo, creo, tengo la idea de que sí, pero puedo estar equivocado. Eh, puedo estar equivocado, no sé. Después lo verifico y después pregúntemelo. No, justamente no, Albornoz. La idea es, justamente es una de las cuestiones, nos vamos de tema, es una de las cuestiones por las que se cree fracasó la Sociedad de las Naciones, ¿no? Es decir, la Sociedad de las Naciones excluyó, la antecesora de las Naciones Unidas, la ONU, excluyó a muchos países, ¿no? Es decir, era como una especie de club exclusivo al que algunos países no podían entrar.
La ONU ha tenido a lo largo de su historia, si bien hay algunos países que se han ido y han vuelto, la ONU ha tenido una política de aceptar a todo el mundo y considerar que si bien de repente no son los mejores países, en el sentido que no son los más amigos de los derechos humanos, de alguna manera es mejor que estén adentro de las Naciones Unidas, que se rijan por el derecho internacional, a que estén excluidas, no decir que estén afuera. Esa ha sido la política de la ONU, por lo menos en estos años de existencia. Pero nada, entendiendo que justamente una de las causas del fracaso de la vieja Sociedad de Naciones, o de la Liga de las Naciones, fue justamente eso, que no aceptaban a todos los países. Yo no me acuerdo, pero no sé si, creo que Alemania, no sé si llegó a formar parte en algún momento de la vieja Sociedad de Naciones. O sea, este, para que vean, y si llegó a formar parte le costó mucho. Pero creo que nunca llegó a ser aceptado, ¿no? Es decir, la idea de es mejor tener acá adentro con nosotros en el club a que estén excluidos. Por eso le digo que creo que Corea del Norte forma parte, pero la verdad es que tendría que googlearlo después. Bien, claro, pero Palestina, lo mismo que la República, o sea, lo mismo que la República Árabe Saharaui Democrática, se consideran estados, cumplen con los requisitos de la Convención de Montevideo del 33, pero no son reconocidos como miembro de las Naciones Unidas. Acá Echeverry ya googleó y me dice que no es un miembro. Mire usted, este, una sorpresa. Bueno, lo que les decía acá eran en total entonces 193. ¿Esto va a pasar en algún momento? Bueno, no sé. Ah, acá quedó. Actualmente son entonces 193. Creo ciegamente en lo que usted me dice, Echeverry, de que Corea del Norte no está, así que si alguno pone después en el parcial que Corea del Norte no está y estaba, y se lo marcamos como mal, es culpa acá de Echeverry. Así que vayan a hablar con ella después. Es una broma, nadie se enoja. Artículo 11 de la misma carta de acá ya ponen la cita. Artículo 11, recuerden, pueden tenerla a la vista. La Asamblea General podrá considerar los principios generales, o sea, cómo está integrada por esos 193 Estados miembros, por esos 193 países de los cuales Uruguay forma parte. ¿Qué hace la Asamblea General? O sea, ¿cuáles son sus funciones y atribuciones? ¿Para qué sirve? ¿No? Cuando les preguntamos en el examen o en el parcial, órganos que integran las Naciones Unidas, ustedes ponen Asamblea General, Consejo de Seguridad, ECOSOC, todo eso, y cuando le decimos, bueno, ¿y qué hace cada uno de esos? Tienen que venir acá. Podrá considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones respecto de tales principios a los miembros o al Consejo de Seguridad o a este y aquellos. Acá ya vemos que hay una relación entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Bien, igual después, además de, pensé que había puesto algún otro artículo acá en el 11, algún otro artículo acá pero igual, después, además del 11, tienen el 12 y alguno más que también tienen algunas otras funciones de la Asamblea General. Hacen una reunión anual también, donde ustedes habrán visto que van los presidentes, jefes de Estado, etcétera, de los distintos países, y hacen un discurso, ¿no? Y después todos los medios de prensa de cada uno de esos países replican lo que dijo el presidente, el primer ministro, el monarca, quien sea, que haya dicho en esa reunión anual, ¿no? Cuando le hablan a la Asamblea General. Este es el órgano más representativo de las Naciones Unidas, pues justamente está integrado por todos los países miembros, por todos los Estados miembros. Después, todos los que vamos a ver después a continuación son menos representativos porque están integrados
única y exclusivamente por algunos países, no por todos. Hacemos la misma aclaración que hicimos cuando hablamos hace algunas semanas de la Declaración Universal que medio por arriba mencionamos. La Asamblea General de las Naciones Unidas, por más que lo parezca, por más que en apariencia luzca como, no es un parlamento internacional. Es decir, las resoluciones de la Asamblea General no son leyes para los estados, es decir, no son leyes mundiales. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que para que un estado estuviera obligado por un documento internacional, tiene que ratificarlo? Si no lo ratifica, no es obligatorio para ese estado. De vuelta, tiene el aspecto de parece, ¿no? Es decir, tiene toda la similitud a un parlamento mundial, pero no es un parlamento mundial. No existe un legislador internacional, no existe, así como nosotros tenemos en el Palacio Legislativo el poder legislativo del Uruguay, no existe un poder legislativo para la comunidad internacional. Parece, pero no lo es. Esto es simplemente un grupo de países que engloba a 193 y que busca, digamos, la representatividad de todos esos países, pero no es un parlamento de países, no aprueba leyes para los países, aprueba resoluciones, aprueba un montón de cosas, pero no es un parlamento de países. Dígame, Menini. Pero, profe, las resoluciones entonces que toma la Asamblea General no son vinculantes para los estados que forman parte. Pueden ser vinculantes en algunos casos no, pero no. La idea es que no son leyes internacionales, es decir, no se puede obligar a los países a hacer cosas que los países, pues lo que decíamos hace un rato, el principio de soberanía. No se puede obligar a los países a hacer cosas que los países no quieran. Después que los países ratifiquen tratados y no los cumplan, eso es otra cosa y tiene otros berenjenales. Pero insisto, no es un parlamento internacional la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué les estaba diciendo? La Asamblea General entonces es de todos los órganos que nosotros vamos a ver en la clase de hoy y de todos los órganos que tiene las Naciones Unidas, es el más representativo, es decir, el que tiene la mayor cantidad o sea, el que representa a todos los países. Todos los demás que vamos a ver están integrados por algunos países. Vamos a ver qué países integran cada uno. El segundo órgano que a nosotros nos interesa y que vamos a mencionar la clase de hoy, el Consejo Económico y Social, también lo pueden encontrar por su sigla, el ECOSOC, Consejo Económico y Social, o el Consejo Económico y Social será. Está integrado por 54 miembros, lo que les decía, acá ven de vuelta lo que les mencionaba hace unos minutos nada más. La Asamblea General es el más representativo porque es el único que está integrado con todos los 193. El ECOSOC, el Consejo Económico y Social, está integrado únicamente por 54 miembros que son elegidos por la Asamblea General, ¿no? Es decir, todos los países se juntan y eligen a los 54 miembros que pertenecen a este Consejo Económico y Social. Acá tienen algunas de las atribuciones del ECOSOC, ¿no? Podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto de asuntos internacionales, ahí debería decir de carácter económico, social. ¿Qué querés, gato? No, gato, salí de acá. Bueno, esperen que tengo que abrirle la puerta al gato. Dale, gato, salí. No. Bueno, se arrepintió el gato de que le abra la puerta. Islas, usted está con regresar una para atrás. Bien. ¿Qué querés, gato? No tengo nada para vos. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, el Consejo Económico y Social. Terminó Islas bien. Ahí volvió el gato. Bueno. ¿Cuántos miembros? Lo acabamos de ver.
Es verdad, Isla, molesta menos que el gato. Y además a usted no le tengo que comprar comida, Isla, sería el colmo ya. Sí, es un gato curioso, quiere aprender, como todo gato, ¿no? La curiosidad mató al gato. Acá contestándole al no sé quién preguntó, 54 miembros tiene el Consejo y son elegidos estos 54 miembros por la Asamblea General. Cuando hablamos de miembros es los países, ¿no? Es decir, se elige a los países que integran este órgano, no es que se elige a la persona, se elige a los países que integran estos órganos. ¿Qué puede hacer? Iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario. Volvemos a lo que decía Figueredo hace un rato, ¿no? Es decir, cómo logra las Naciones Unidas este objetivo de fomentar la paz en el orden internacional. Bueno, a través de cuestiones que quizá no tienen tanto que ver con la guerra en sí, sino que tiene que ver con las causas que subyacen a los conflictos armados, ¿no? Es decir, desigualdades económicas, sociales, problemas culturales, acceso a la educación, problemas sanitarios, acceso a la salud, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los miembros de las Naciones Unidas, y a los organismos especializados interesados. Organismos especializados, no sé, pienso en Amnistía Internacional, que no forma parte de la ONU, pero bueno, se especializa en lo que es la vigencia de los derechos humanos. Podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y a la efectividad de tales derechos y libertades, ¿no? Es decir, el ECOSOC puede detectar de repente que en determinado país, no sé, me imagino, por poner un ejemplo, en determinado país la libertad de expresión está coartada porque, no sé, se persigue a los periodistas o desaparecen periodistas que denunciaron al gobierno, lo que sea. Bueno, se pueden hacer recomendaciones a la Asamblea General para que se discuta todo este asunto en la Asamblea General. Podrá formular proyectos de convención con respecto a cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General, de vuelta, para que se discutan. Acá ya no hablamos de propuestas o de recomendaciones, estos son proyectos de convención, es decir, eventualmente si son aprobados, si son adoptados por los países, pueden tener fuerza obligatoria. O sea, puede surgir un proyecto del ECOSOC y que termine siendo obligatorio para los países después de un procedimiento largo, pero puede suceder. Y podrá convocar, conforme a las reglas que prescriba la organización, conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia. Es decir, puede decir, bueno, acá tenemos un tema grave y convoca a los miembros de las Naciones Unidas para que se reúnan en algún tipo de conferencia internacional, y bueno, de ahí pueden salir convenciones, tratados internacionales, etcétera, en diferentes áreas. Dice Camargo, prepara proyecto de convenciones. Ahí va, exactamente. Era lo que estábamos. Se me adelantó usted también, Camargo. Pero está correcto. Perdón. Está correcto lo que usted dice. Digamos, tenemos entonces artículo 61, cómo está compuesta, artículo 62, cuáles son sus principales funciones. Luego tenemos la Secretaría de las Naciones Unidas, acá tenemos artículo 97, acá este señor sonriente que tenemos en la foto es el actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Estaba leyendo, ¿no lo puse acá? No lo puse acá. Guterres es portugués, como su apellido lo da a sospechar. Guterres es portugués, nació creo que en el año 1948, decía por ahí la biografía. Así que bueno, ahí lo tienen para que si alguno no lo conocía, lo pueden conocer ahí a Guterres, que es el actual secretario general de Naciones Unidas. Artículo 97. Se compondrá de un secretario general y del personal que requiera la organización. El secretario general será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad y será el más alto funcionario administrativo de la organización.
¿Qué significa esto? Que todo lo que tiene que ver con la administración de las Naciones Unidas se encarga, digamos, el secretario general. No es el presidente de las Naciones Unidas, es el secretario general, ¿no? Pero, digamos, medio parecido, ¿no? Se encarga de las cuestiones administrativas de todas las Naciones Unidas y de alguna manera es como su representante máximo, ¿no? En algún momento van a ver, si son de leer la prensa y las noticias, de vuelta y media algún país del mundo lo está declarando como ciudadano, no, como persona non grata, ¿no? Es decir, no, echándole el fardo a las Naciones Unidas de algunos problemas. Y bueno, algunos países lo que hacen es como cuestión política o cuestión para generar la noticia, lo declaran persona non grata en su país, es decir, que no será bien recibido, etcétera, etcétera. ¿Por qué a Guterres en sí mismo? Y bueno, porque representa a las Naciones Unidas, ¿no? De alguna manera, declararlo a él persona non grata es un acto simbólico de declarar a las Naciones Unidas toda como organización non grata, ¿no? Es decir, es un hecho político, ¿no? No tiene consecuencias jurídicas, digamos, pero es como un hecho político que genera la noticia, pone presión en las Naciones Unidas, etc. El mandato dura 5 años, dice Camargo, vi que su mandato termina en el 2026, es posible, no, ni confirmo ni le rebato Camargo, pero sí, es posible que termine ahora en el 2026. Pero bueno, este es el actual, como les decía, es el más alto, artículo 97, es el más alto funcionario administrativo de la organización. Artículo 98, actuará como tal, como el más alto funcionario, en todas las sesiones de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, y desempeñará ahí debería llevar el tilde, desempeñará las demás funciones que le encomienden dichos órganos. Secretario General rendirá a la Asamblea General un informe anual sobre las actividades de la organización, es decir, no actúa por libre, como se dice habitualmente, sino que tiene que rendir cuentas a la Asamblea General de vuelta. Ya sé que ya lo dije, ¿no? No es un parlamento mundial la Asamblea General, pero un poco lo parece, ¿no? Porque de última cumple un poco las funciones de ese parlamento, es representativo porque tiene representantes de todos los países, cada voto vale uno, es decir, no importa si se trata de la India, que es el país más poblado del mundo, o si se trata de Nauru, que tiene, creo que son 30.000 ciudadanos, Nauru, el voto vale lo mismo, el de Nauru, el de Uruguay, el de China o el de la India, no importa la extensión territorial, vale lo mismo el voto del Uruguay que el voto de la Federación Rusa, ¿no? Es decir, parece un parlamento, pero no lo es. Y bueno, y de alguna manera, si el secretario general está obligado a rendir cuentas, de alguna manera la Asamblea General se entiende que ejerce un control acerca de lo que ha ido haciendo el secretario general a lo largo del año, al mando, digamos, o a la cabeza de la Organización de las Naciones Unidas. Podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Lo puede hacer prácticamente cualquiera, pero el secretario general también tiene esa posibilidad, es decir, hablar con el Consejo de Seguridad. Y bueno, y esto ya nos da el puntapié para meternos en el que es el más interesante, digamos, de los que vamos a mencionar hoy, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Que es un poco el más interesante, el más visible y probablemente uno de los más polémicos que tiene Naciones Unidas. Artículo 23. ¿Cómo está compuesto? ¿Quiénes integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Artículo 23. En primer lugar, ¿quiénes integran el Consejo? Acá el artículo 23 dice
dice una cosa, pero en realidad, en la práctica, es otra distinta, por lo menos con respecto a dos de los países mencionados ahí. Justo el primero es el primero que se menciona, la República de China no integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quien integra actualmente el Consejo de Seguridad es la República Popular China. La República China es lo que nosotros conocemos como Taiwán, que no integra el Consejo de Seguridad, sino que es la República Popular China. Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no existe más, desde 1991 que se desintegró. Ahora quien integra el Consejo de Seguridad es la Federación Rusa, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es decir, los británicos, y los Estados Unidos de América. Estos son los llamados 5 miembros permanentes. ¿Por qué se les llama permanentes? Porque hay miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad. Estos miembros permanentes tienen la particularidad de que siempre integran, es decir, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos son los 5 miembros permanentes, siempre están, es decir, no se rotan, no dejan de estar en el Consejo de Seguridad, siempre van a estar, y tienen la particularidad de que tienen lo que se llama el derecho a veto, que es sin duda el aspecto más polémico que ha tenido hasta el día de hoy la Organización de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad en particular. ¿Qué es el derecho a veto? Cuando se propone la toma de alguna decisión por parte del Consejo, cualquiera de estos 5 países puede vetar, es decir, las resoluciones del Consejo se adoptan por mayoría, pero si la resolución la vota la mayoría, pero uno de estos 5 miembros no le gusta esa resolución, tiene la potestad de vetarla, es decir, la potestad de decir esto no se adopta, por más que haya sido resuelta por mayoría. Es decir, todos están de acuerdo, pero si a Estados Unidos, a Rusia, a Gran Bretaña, a Francia o a China no le gusta esa resolución, la pueden vetar. Sin lugar a duda, este es el tema más polémico de la organización, ¿no? Porque se le da un poder enorme a estos 5 miembros permanentes, tienen ciertamente un poder gigantesco dentro del Consejo de Seguridad. Y acá les pregunto a ustedes, ¿qué punto ven que tengan en común los 5 países que integran el Consejo de Seguridad? A ver, Albornoz, dígame. Y los claros ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, recordemos, 1945 se da el fin de la Segunda Guerra Mundial y los principales vencedores son la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos. Los chinos derrotan a los japoneses en Asia, o sea, son el principal actor de derrota en lo que es Asia, y Francia, digamos, de alguna manera logra colarse a ver, no colarse, pero digamos que logra meterse como una de las potencias vencedoras gracias a la Francia libre, ¿no? Pues recordemos que la Francia de Vichy fue colaboracionista con los alemanes. Pero bueno, la Francia libre es como una especie de sucesor de Francia, así que bueno, quedó ahí adentro. El general de Gaulle era un hábil político y bueno, quedó ahí adentro Francia. Acá Nogueira dice son potencias. Es cierto, son potencias, pero si usted se fija, no son todas potencias, son todas potencias nucleares, todos tienen armamento nuclear, China tiene, Francia tiene, Rusia tiene, Reino Unido tiene y Estados Unidos obviamente también, pero no todos los que están, no todas las potencias nucleares son miembros permanentes, es decir, hay países que tienen armamento nuclear, la India, por ejemplo, que no integra el Consejo de Seguridad. No necesariamente Mayero, porque la primera potencia nuclear fue Estados Unidos, la Unión Soviética hace su primera detonación nuclear en el 49 y China la hace en el 63, ¿no, Alejandro?
60 y algo. Sí, por ahí, por ahí. No me acuerdo exactamente tampoco. ¿Qué me ibas a decir? No, estábamos hablando de los miembros no permanentes, ¿puede ser? ¿O me perdí? No, me decían acá, Nogueira me decía que lo que tienen en común todos los miembros permanentes es que son todas potencias. Bueno, no, no necesariamente. Potencias, o sea, fueron potencias en su momento. Potencias nucleares, bueno, es relativo porque en el momento que se forman las Naciones Unidas no eran potencias nucleares. La única potencia nuclear era Estados Unidos, este, que había detonado las dos bombas en Japón. El resto no, todavía no lo era. Claro, por eso, no necesariamente son potencias, no son los vencedores de la Segunda Guerra. Y lo que les estaba Sí, mencionando en ese sentido es que hoy en día hay potencias nucleares que no son miembros permanentes. O, por ejemplo, la bueno, India ahí va. no es miembro En- permanente, pero sin embargo, Pakistán este, tienen armamento nuclear, pero no son miembros permanentes. sí, en realidad los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad van rotando cada 5 años o 4 y es por orden alfabético, ¿no? Este, eh, hace poco estuvo Uruguay, o sea, nos va a tocar dentro de 20 y pico de años de vuelta, ¿no? Pero bueno, Bueno, pero cada tanto vamos. cada tanto vamos, sí. Ahí va. Yo sé que Sí, decime. durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, Uruguay estuvo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Ahí va. Eso era lo que venía siguiendo de esto. Tenemos 5 miembros permanentes, de vuelta, China, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. Y tenemos, como bien dice acá, otros 10 miembros que no son permanentes y que, como dice acá, los elige las Naciones Unidas y, a ver, ¿dónde? Ah, puedo poner esto acá. Qué maravilla. Elegirá otros 10 miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención, dice acá, primer término, a la contribución de los miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y a la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la organización, como también a una distribución geográfica equitativa. Y acá, lo voy a poner esto acá, artículo 42, si el Consejo de Seguridad, y acá es donde digamos, se pone un poco más interesante el tema de la clase, si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el artículo 41 lo que habla es de rebobino, vamos, va de vuelta, perdón, rebobino. Empecemos por el principio. El artículo, si esto va para atrás en algún momento, el artículo 23 lo que dice es cómo está integrado el Consejo de Seguridad. 5 miembros permanentes, 10 miembros no permanentes, es decir, 15 miembros en total. Lo importante, estos 5 miembros permanentes tienen derecho de veto, lo que les decía hace un rato, es decir, pueden vetar resoluciones del Consejo, que es probablemente una de las cosas más polémicas. En opinión personal, ha dado resultado esto hasta el momento. Rotaban, ¿cada cuántos años era? ¿Vos te acordás, Alejandro, cada cuántos años es que rotan los miembros no permanentes? La verdad, no quiero googlearlo, pero si no son 4, son 5. Este, pero no son más. Está. Supongo que debe ser más o menos como el secretario general, que es cada 5 años, este, con posibilidad de ser reelecto. O sea, por ejemplo, Guterres ya está en su segundo mandato, por decirlo de alguna manera. Supongo que son 5 años, porque incluso más o menos coincidió lo que dije yo, que fue Uruguay estuvo durante el último o el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Ahí va, bueno, ahí tiene su respuesta. Pero lo importante es eso. Hay 5 permanentes, 10 no permanentes, 15 en total. Los 5 permanentes tienen derecho de veto.
Ya vimos cómo está integrado, ahora la pregunta es, ¿qué hace este Consejo de Seguridad? ¿No? Pues si dijimos que tienen derecho a veto, es porque también tienen la potestad, el Consejo en su conjunto tiene la potestad de adoptar resoluciones, las famosas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Muchas de ellas tienen que ver con imponer, digamos, de alguna manera, la solución pacífica de conflictos. Suena un poco contradictorio, si se quiere, en lo de imponer la solución pacífica de conflictos, pero bueno, es un poco la tarea de las Naciones Unidas, ¿no? Cuando no se quiere solucionar los conflictos de manera pacífica, las Naciones Unidas tendría que tener la potestad de imponerse frente a, digamos, a las partes en conflicto. Aclaración previa antes de ir a las potestades del Consejo de Seguridad. Naciones Unidas no tiene un ejército, igual después, Alejandro, si querés, lo mencionas un poco mejor eso, pero las Naciones Unidas no tiene un ejército permanente, no tiene fuerzas armadas propias, cuenta con las fuerzas armadas que cada uno de sus miembros le presta, ¿no? Sí, es así. No, no tiene, no tiene, perdón, ningún tipo de ejército. Eh, tiene fuerzas de seguridad, pero vendrían a ser como una empresa de seguridad y no están involucradas directamente, hacen la seguridad de los edificios nada más. Este, es como si fuera su propia empresa de seguridad. Tiene un departamento específico para eso. Y volviendo al tema de los miembros permanentes, perdón, no permanentes, está en la Carta de Naciones Unidas y es al revés. Cada año se eligen 5 miembros no permanentes y la permanencia de esos miembros no permanentes es 2 años. Ah, bien. Ahí tiene su respuesta entonces, ya se fijó. Algo no, usted me quería preguntar. Sí, por esa explicación, capaz que yo entendí mal, pero vendría a ser como un funcionamiento similar a la estructura de una compañía mercenaria. Evidentemente no como mercenarios porque no es un ejército a sueldo, pero similar en estructura quizás. No sé, Eh, ¿lo puedo hablar ahora o lo puedo hablar cuando, en lo que quede dame de un mi segundo que discurso? termino con esto y ya te, Bien, porque esta es la última diapositiva. Yo te dije que eran preguntones los de relaciones laborales. mejor porque Ah, entonces yo soy de RI, así que... Bueno, no, peor todavía. mejor porque no tengo una estructura de mi trabajo. No, yo te advertí, el que avisa no es traidor. Pero bueno, redondeamos Perfecto. un poco esta idea. El Consejo de Seguridad puede imponer algunos tipos de sanciones, muchas de ellas son económicas, muchas de ellas son bloqueos, cuestiones jurídicas, pero el artículo 42 lo que dice, ¿no? Que ahí tienen un poco lo que es el artículo 41, y el artículo 42 lo que dice es que si esas medidas, es decir, las del 41, sanciones económicas, bloqueos, embargos, todo ese tipo de cosas, son inadecuadas o demuestran ser inadecuadas, es decir, no se llegan a adoptar porque se consideran inadecuadas, o una vez adoptadas demuestran ser inadecuadas, podrá ejercer por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de miembros de las Naciones Unidas. Y eso es lo que nosotros consideramos, no, lo que nosotros llamamos las misiones de paz, ¿no? Es decir, misiones de Naciones Unidas que tienen diferentes objetivos, depende del territorio, depende de la situación de cada lugar, pero digamos, esas misiones de paz lo que buscan es entonces hacer efectivos los fines y propósitos, y con esto acá cierro y redondeo con lo que arrancamos. ¿Cuál era el propósito establecido en el artículo 1 de las Naciones Unidas? Fomentar la paz, la resolución pacífica de conflictos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hace?
Bueno, a través de diferentes instrumentos jurídicos que son adoptados por diferentes órganos que la integran, la Asamblea General, que es el más representativo de todos, el ECOSOC, es decir, el Consejo Económico y Social, que busca lo que es no tanto la cuestión militar, sino lo que tiene que ver con las desigualdades sociales, económicas, culturales, la promoción de la educación como fin para la paz, la alimentación, los derechos humanos, derechos de los niños, derechos de las mujeres, derechos de las minorías, de los migrantes, todo ese tipo de temas que se encarga el ECOSOC, y el Consejo de Seguridad tiene como potestad, de alguna manera, lo que es la parte más punitiva de las Naciones Unidas, es decir, cuando todas estas actividades no logran la resolución pacífica de conflictos o el fin último de las Naciones Unidas, que es la paz, bueno, el Consejo de Seguridad tiene potestad de dar un paso más. ¿Qué es un paso más? Las acciones del artículo 41, es decir, sanciones económicas, bloqueos, embargos, todo ese tipo de cosas, o acciones físicas en el terreno, es decir, a través de acciones, como dice el artículo 42, aéreas, navales o terrestres, que, como les decíamos hace un rato, no tiene fuerzas armadas propias las Naciones Unidas, sino que confía en las fuerzas armadas de sus países miembros. Y con esto yo acá dejo lo que estaba diciendo y